Uno Canarias. Sergio Miró. Por aquí continuamos en el tiempo de Más de Uno Canarias en este lunes 5 de junio, una semana y pico después ya de la cita electoral, donde se van despejando algunas incógnitas, vamos sacando algunas conclusiones y, pues por desgracia, también todo se ve marcado, no solamente por lo que hemos dejado atrás, sino por lo que nos viene por delante con las elecciones generales en julio. ¿Qué le vamos a hacer? Así que toca, como decimos, ir haciendo todo tipo de análisis y escuchar a gente que anda metida en el meollo, en este caso el meollo empresarial, y por eso saludamos a Agustín Manrique de Lara, presidente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria. Agustín, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están los empresarios ante el panorama posterior a las elecciones, el mapa que se ha quedado en el caso de los empresarios de Canarias, por supuesto? Bueno, los empresarios cuando perciben estabilidad siempre están tranquilos, ¿no? Después de un resultado electoral lo único que esperas es que salgan gobiernos estables, moderados, y ese es el escenario en el que estuvimos hace 4 años y en el que volvemos a estar en estos momentos, afortunadamente. Y ahí se encuentran, y efectivamente, viendo que a partir de ahora, pues como mínimo, por ejemplo, cambios en el gobierno, y a tratar de que esos cambios, pues, si es posible, por parte de los empresarios, corrijan algunas de las cosas que no les ha gustado, ¿no? Siempre buscando que vaya un poco a mejor la cosa. Si tuvieran que decir en qué esperarían que, ya que hay un cambio político, se cambiase en asuntos relacionados o que les afecten a ustedes, ¿por dónde empezaríamos? Los empresarios no van buscando ayudas, no van buscando que les empujen en sus proyectos, lo que van buscando es que les dejen trabajar, ¿no? Tener un clima, precisamente un marco en el que se pueda desarrollar actividad económica de forma clara, con seguridad jurídica y por lo tanto lejos de cualquier tipo de ayuda, ¿no? Yo creo que en Canarias pues tenemos, como en otras comunidades de España, pero en esta tierra en la que la insularidad incrementa la presión administrativa o las distintas esferas de la administración, pues tenemos ciertas dificultades para sacar adelante proyectos empresariales. Por lo tanto, cualquier proceso que tienda a agilizar, a clarificar, a digitalizar, que es la mejor forma quizás de conseguir estos objetivos, la administración pública, pues será siempre bien recibido por los empresarios. Y luego, en cuanto a la posibilidad de que se abran negocios, ¿no? Recuerdo unas declaraciones suyas de hace unos meses, ¿no? En la que usted hablaba de que, pues, por lo general, la clase política solía decir, en este caso hablaba usted de prospecciones, y que ese mensaje era siempre del no, porque lo calificaba medio de populista, ¿no? Porque mejor decirlo así claramente que arriesgarse a que le acusen de ir en contra de nuestro medio ambiente, de nuestro paisaje, y que se pierdan votos. Bueno, yo creo que en contra del medio ambiente no va nadie, ¿no? Y el que va está fuera de la ley, por lo tanto no hay que tenerlo en cuenta. Lo que hay que aplicarle es la ley con contundencia. Desde luego, desde el movimiento empresarial, todo lo que sea ir contra esa norma está no solo mal visto, sino que no tiene acceso a la financiación ni tiene hueco en la actividad económica que los empresarios desarrollan, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos que ir es alejándonos de esos estigmas y de esa forma de politizarlo y de ideologizarlo todo, sino simplemente buscando que se cumpla la ley, que se cumpla con claridad y que sepa si un proyecto tiene encaje o no lo tiene encaje de una forma lo más clara posible, ¿no? El respeto al medio ambiente está en estos momentos absolutamente garantizado, y si no, ahí está la ley para hacerlo. Que hablaríamos en el caso canario, además, entre otras cosas, de la ley de cambio climático, en combinación, por supuesto, con otras iniciativas legislativas, algunas de ahora, otras de más tiempo. ¿Consideran que hay un marco adecuado para hacer negocios? Bueno, casi todas las normas medioambientales vienen de la Unión Europea y se transponen a los países miembros, ¿no? Es verdad que a veces España pretende ir un poco más allá de la norma e ir abriendo camino. Las mayores dificultades no están en ese campo, en la Comunidad Canaria, ¿no? Es muy difícil para cualquier pequeño empresario, y en ellos debemos pensar siempre, abrirse camino con seguridad jurídica y con competitividad, ¿no? La búsqueda de la competitividad en la economía canaria debe ser lo que nos mueva en los próximos 4 años, debe ser el gran eje, ¿no? Y para ello el defender los fueros, el defender nuestro régimen económico y fiscal es fundamental, ¿no? Para que la empresa, desde que nace, desde que es micropyme, muy pequeñita, pues tenga esa competitividad necesaria para hacerse un hueco
y para poder ir creciendo y luego competir con mercados alternativos y pasar, si es posible, y es que es lo que todos deseamos siempre, a la internacionalización, ¿no? A que este mercado se te quede pequeño y que pueda salir fuera porque realmente eres competitivo. Y para eso hay que incidir en la capacidad de generar recursos por parte de la empresa, a través del empleo, por supuesto, y probablemente las cargas laborales sean uno de esos costes que las empresas en Canarias deberían ver reducidos con una aplicación del REF que vaya en esa línea. Mencionaba usted lo de la necesidad de tener seguridad jurídica, un argumento que una de las últimas veces que sonó de manera fuerte, ¿no? Aunque en este caso afecte a otra isla. Recordemos que Agustín Manrique de Lara es presidente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria, pero lo escuchábamos como reacción a la decisión de la paralización cautelar del proyecto Cuna del Alma que realizaba a través de su Consejería de Transición Ecológica el gobierno de Canarias, ¿no? Y se decía, bueno, que si el gobierno actuaba de esta manera, pues no iba a haber quien invirtiese por aquello de la inseguridad jurídica y la inseguridad ante determinadas inversiones. ¿Lo considera así o fue un caso muy particular el que bueno, se yo creo que hemos tenido dos casos muy parecidos en el ámbito de la economía y de la inversión en nuestra comunidad canaria, al que yo añadiría el Siam Park, ¿no? Sí, pero dos casos muy claros que han sido el puerto de Agaete y Cuna del Alma. Son dos proyectos que han pasado todos los trámites ambientales y que cuando ya se empiezan a ejecutar, en el caso del puerto de Agaete ya licitado para empezar las obras, pues resulta que salen 4 personas a la calle o 24 ya fuera de tiempo porque se han pasado todos los trámites posibles y el gobierno da marcha atrás o la administración competente da marcha atrás por miedo a la reacción pública, ¿no? Al final el mensaje que le estamos trasladando a la sociedad es que nunca un proyecto de inversión tiene clara su ejecución, y eso cuando el dinero compite por llegar a un destino o llegar a otro, pues te deja en una posición relativa peor, ¿no? Y por lo tanto es más difícil atraer riqueza, atraer desarrollo económico y buscar ese bienestar social que todos defendemos que debe haber en Canarias, ¿no? En la línea, desde luego, de las regiones de la Unión Europea. Si hablamos de empleo, estamos en un momento en el que los datos del paro, que siguen siendo siempre altísimos, ¿no? Cuando hablamos de Canarias, pero están en un nivel pues de los mejores que hemos conocido, pero al mismo tiempo también sabemos que los índices de pobreza en Canarias pues siguen siendo también bastante altos, con lo cual ya hablamos de esa figura, ¿no? Del trabajador que no llega a fin de mes y que se ha visto acusada por la subida, la inflación, ¿no? Del IPC. Esto cuando a veces se mira hacia los empresarios se les dice es que hay que revisar los salarios porque no están dando. Supongo que los empresarios tendrán otro tipo de argumentación en la cual digan que como revisen todos los salarios no les salen los números. ¿Se puede llegar a algún tipo de equilibrio en los próximos meses al respecto? Eso es lo deseable, ¿no? Y ahí entra en juego de forma clara la competitividad, ¿no? Los salarios son consecuencia directa de la competitividad. No podemos decir en Canarias que un salario del sector servicios sea inferior a cualquier otro salario del sector servicios del resto de España. Es más, son superiores en Canarias que la media nacional. Y eso si vamos sector a sector, pues nos lo encontraremos igual, ¿no? Lo que necesitamos es, desde luego, mejorar la competitividad, y no es lo que se ha hecho en los últimos años a nivel nacional, en el que se han gravado de forma continua los costes laborales y las cargas de las empresas, y eso reduce competitividad y reduce capacidad de incremento salarial, porque lo que más desea un empresario es, desde luego, que tengamos unos niveles salariales cuanto más altos mejor, porque ahí es donde se mejora el mercado interno, donde hay mejor consumo, etcétera, ¿no? Pero nunca podemos subir salarios en ninguna región del mundo si no nos acompaña la competitividad, porque si pagamos más salarios de lo que se permite el mercado, lo que acabamos teniendo es una destrucción de empleo, y eso es lo que no deseamos, ¿no? Por cierto que respecto al empleo también nos encontramos en una situación bastante atípica. Es verdad que hay determinados campos donde el acceso al empleo puede ser complejo, pero luego hay otros donde por primera vez estamos viendo que muchos empresarios se quejan de que no consiguen gente que quiera trabajar. ¿Qué no está funcionando ahí? Bueno, no está funcionando la formación profesional. Esa es una gran demanda que tenemos también para la próxima legislatura, junto con la competitividad. No está funcionando, por lo tanto no hay perfiles preparados para entrar en los puestos que se ponen en el mercado,
Es verdad que estamos en unos índices de desempleo muy buenos respecto al histórico que tiene Canarias, pero también es verdad que se ha dejado de contar a los parados de la manera tradicional. Nos tenemos que acostumbrar ahora a esta nueva forma, que no es ni mejor ni peor. Lo que pasa es que tiene que ser comparativa. No podemos comparar peras con manzanas. Ahora tenemos, por ejemplo, a los fijos discontinuos que trabajen un mes al año no computan como desempleados el resto de meses del año, ¿no? Y eso son pues circunstancias que nos van a acompañar en la evolución de las estadísticas en el futuro, y ya podremos ir comparando con históricos. Y luego hay otra peculiaridad en el mercado laboral español que se ha potenciado en los últimos años a nivel nacional, y es compensaciones a todo aquel que no trabaja, sin condicionar esas compensaciones o a la formación o a la reincorporación al mercado laboral. Y las prestaciones, cuando son paliativas, deben existir siempre, y además de forma incontestable, pero cuando son para personas que están en esa transición de búsqueda del trabajo, deben estimular que las personas vuelvan a la actividad laboral, porque si no, entre otras cosas, no conseguiríamos mantener en el medio o largo plazo la viabilidad de esas prestaciones. Y para finalizar, Agustín, ante una nueva legislatura, ¿llegará esa diversificación de la economía de la que siempre hablamos, o realmente consideramos que ha llegado? Porque seguimos dependiendo de lo que dependemos. Es verdad que han surgido algunos nuevos campos que bienvenidos sean, ¿no? Pero no sé si llamar a eso una economía diversificada. Nuestra economía empieza a estar bastante diversificada. El sector turístico, ya le gustaría, por ejemplo, a Cabo Verde tener el liderazgo que tiene Canarias a nivel mundial en el segmento de sol y playa, ¿no? Es lo que nos ha hecho diversificarnos, es lo que nos ha hecho crecer esa clase media económica que da potencia, estabilidad y capacidad de crecimiento a una economía. El turismo es el que nos ha llevado a la diversificación digital, es el que nos ha llevado a la diversificación en logística, en comunicaciones, y a partir de ahí todos esos subsectores van tomando vida propia, van creciendo, y al ser competitivos, pues van siendo ya un sector autónomo que es capaz de vender sus servicios no solo dentro de nuestro territorio, sino también fuera de él, y nuestro régimen económico y fiscal pues también debe apoyarlos, especialmente todo lo que tiene que ver con la economía digital, para que podamos crear sectores alternativos fuertes y además de una mayor capacidad retributiva a las personas que colaboran en él. Veremos hacia dónde crece. Bueno, lo importante es que crezca, ¿no?, la economía canaria, y si no, nos llevamos más sustos de los que llevamos acumulando en los últimos meses, e incluso diríamos que años. Agustín Manrique de Lara, presidente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria, muchísimas gracias. Gracias, buenos días. 12:18.